Podemos animarnos a reflexionar y decir, en primer lugar, que contar es una acción compleja, ¿sí? Es una acción que los niños y las niñas van aprendiendo atravesando determinadas instancias donde es absolutamente natural que se presenten obstáculos porque implica el manejo de varias nociones. Para puntualizar, podríamos decir que contar es numerar los objetos de un conjunto. Y observen aquí, en este inicio, en este intento de iniciar una definición, numerar los objetos de un conjunto. Aquí podríamos detenernos y preguntarnos, ¿qué es numerar? ¿Qué es un conjunto? O más específicamente en la tarea docente es, ¿qué intervenciones realizamos en torno a la identificación del conjunto que se quiere contar? ¿Sí? En torno a la identificación de los objetos que se quieren numerar. Observen ustedes la complejidad de la tarea del docente en la enseñanza del conteo y también la complejidad de la tarea de las niñas y de los niños en el aprendizaje de esta acción. Pero bueno, sigamos adelante, ¿no? Contar es numerar los elementos de un conjunto, uno por uno, para determinar finalmente su cantidad. Observen la complejidad, ¿no? Es preciso tener conocimiento del conjunto que deseamos contar. Es preciso realizar este proceso de numeración uno por uno. Y finalmente, es preciso establecer algo denominado cantidad, que representa de alguna manera una característica de ese conjunto que deseamos contar y de alguna manera describir a través de ese conteo. Podríamos expresar que tenemos 3 o tal vez 4 lugares de análisis. El primero, para contar es necesario el conocimiento de la serie oral. El segundo, para contar, es necesario establecer una correspondencia biunívoca entre esa serie oral y cada objeto del conjunto que se desea contar. El tercero, para contar es necesario diferenciar, establecer la diferencia entre lo que conté y lo que no conté aún. Y cuarto, para contar finalmente, es necesario identificar el conjunto con un cardinal que lo represente. Y uno de los obstáculos que se pueden presentar para los niños a la hora de tener que contar tiene que ver, como decía Alejandro, con la serie oral, es decir, con el recitado. Cuando es posible que a un niño se le pida que cuente elementos y al no tener incorporado el recitado, ese cantito, esa serie oral convencional, la que nosotros conocemos, tal vez hagan un correlato de numerales que podrá ser ordenado o desordenado y entonces tal vez decir 1, 2, 3, 5, 2, 7 y volver a veces hasta repetir números, o que esté ordenado pero tal vez se saltee algún número. Todo eso es parte del proceso del conteo, en este caso de una de las partes, de una de las patas que nombraba Alejandro acerca de lo que es el verdadero contar, que sería en este caso el recitado, la serie oral. También puede suceder que debido a esa distribución espacial de los objetos, en el caso de Ranaldo, de esas piedras que tienen sobre la mesa, pueda haber un doble recuento o también omisión de alguno de esos elementos contados, y entonces el docente tal vez podría plantearle volver a contar los elementos, o cómo hacer para no contar dos veces el mismo, o cómo hacer para no omitir alguno. Tal vez ocurra en los niños esta idea de alinearlos, pero no es instantánea, no es algo que surge, bueno, los voy a alinear. Tal vez al principio trabajan con los objetos en lo que sería una acción motora de tal vez ir corriéndolos sobre la mesa para poder contarlos o introducirlos dentro de un recipiente. Lo cierto es que como docentes debemos problematizar al niño y entonces proponer una actividad en la que a partir de, por ejemplo, piedras dibujadas en un papel, porque ya no queremos que estén trabajando con los objetos reales, justamente para evitar esta acción motora,
y tal vez decimos, bueno, quiero ver si puede contar elementos que están distribuidos, pero que no tiene la posibilidad de estar corriéndolos, de estar manipulándolos. Y entonces tal vez piedras dibujadas u objetos dibujados, y problematizarlo, a ver cómo haces para contar esta cantidad de elementos. Tal vez los recursos que utilizan los niños son pintarlas, marcarlas o encerrarlas o marcarlas con una crucecita. Otro de los obstáculos que se presentan, más allá de esto que estoy explicando, que es acerca de la distribución espacial, puede suceder que los niños sí tengan muy bien incorporada esa serie oral, ese recitado de los números, pero que al efectuar el conteo vayan más rápido con la acción verbal que con la acción motora. Es un poco lo que Alejandro comentaba acerca de esta correspondencia biunívoca que se establece entre el objeto contado y la palabra número que nombra ese objeto contado. Y entonces, esa correspondencia no se da biunívocamente, es decir, no se da uno a uno. Entonces, tal vez para contar los dedos de la mano, vaya más rápido con la acción verbal y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y acá tengo 9 dedos y en realidad no son 9 dedos. Entonces, ¿qué pasó? No se estableció esa correspondencia o por el contrario, al revés, que vaya más lento la acción verbal que la acción motora. También ese es uno de los obstáculos que se les puede presentar. Y por último, nos gustaría destacar o hablar sobre la cardinalización, esta acción de contar que trae aparejado la cardinalidad de una colección. Como comentaba Alejandro, ¿cómo sabemos si un niño logra o no la cardinalización? Bueno, precisamente cuando le proponemos que determine la cantidad de elementos, pero la pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta si un niño logra cardinalizar? Y es sencilla, preguntándole al niño cuántos elementos hay. Invito a reflexionar sobre esto, ¿no? Supongamos que Ranaldo tiene muchas piedras y Ranaldo ha aprendido a contar, maneja la serie oral hasta determinado número y maneja esa serie oral con su correcta correspondencia biunívoca entre lo que dice y lo que va contando, y cuando termina de contar dentro de ese rango de la serie oral dice, mira, tengo 12 piedras, tengo 13 piedras. Si Ranaldo tiene esa posibilidad, de alguna forma ese conocimiento le habilita a establecer conteos mayores. ¿Cómo? A través de los agrupamientos, ¿sí? Pero por supuesto, no es una tarea intuitiva y que la van a hacer si no proponemos y no tensionamos alguna situación para que así lo hagan, ¿no? Entonces, qué interesante sería proponer que los chicos cuenten utilizando los dedos de una sola mano una cantidad de piedras, una cantidad de caramelos o lo que fuera. Que las chicas cuenten utilizando los dedos de las dos manos una cantidad de piedras, de caramelos, de lo que sea. Y a través de esa manera de contar, estableciendo cierto agrupamiento, poder describir una cantidad. Porque la manera convencional está basada en agrupamientos de a 10. ¿Qué es o cuál es una de las características principales del sistema de numeración decimal? Que establece permanentemente grupos de a 10. ¿Y cómo va a interpretar la niña o el niño esa característica del sistema de numeración decimal si en ningún momento valoró la utilización de los agrupamientos? Si en ningún momento tuvo experiencias en relación a contar a través de agrupamientos. Y que creo que en muchas ocasiones lo hacen. Cuando hacen grupos en educación física para armar equipos y arman 4 grupos de 8 y sobran 3 y entonces vuelven a armar nuevamente. En muchísimas ocasiones las niñas y los niños, a veces con indicaciones de los adultos y a veces por motus propia, llevan a cabo esta acción de contar a través de agrupamientos, ¿sí? Y nos parece que esta es una posibilidad importante. ¿Por qué? Porque es una invitación a empezar a entender el sistema de numeración. Es una invitación a empezar a entender ciertas regularidades del sistema de numeración.